Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Eso lo miramos en Hebreos, ¿verdad? Y así en sentido figurado dice, recobró a Isaac de entre los muertos. Y la fe no exige explicaciones. La fe espera confiadamente que Dios cumpla sus promesas. El verso 6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vamos a ver en Génesis 22, versos 10 al 14. Dios le salva la vida a Isaac. Dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. El hecho de que Isaac rompiera el silencio deja ver la angustia silenciosa del padre e hijo, ¿verdad? Sí. Las palabras Padre mío o mi hijo muestran la ternura y el cariño que se tenían ellos dos, entre padre e hijo. El hecho de que Isaac preguntara ¿dónde está el cordero? Demuestra no solo su ingenuidad, sino que también su absoluta confianza en su padre. Él no tenía idea de lo que le esperaba. La vida de Isaac con su padre había sido siempre una vida feliz, siempre se la pasaban juntos desde pequeño, vivían contentos, que no había nada aquí que sugiriera lo contrario. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Este es el momento más grande de la historia. Dios se proveerá. Afirma la confianza absoluta que Abraham tenía en Dios y a la vez dejando que Dios fuera Dios y hiciera su voluntad. Su declaración Dios se proveerá era una declaración de fe, era una expresión de esperanza y una profecía del futuro. Muchas veces pensamos lo que Getsemaní debe haber significado para nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense en lo que debe haber significado para su Padre. Ver las gotas de sangre y las angustiosas lágrimas de su Hijo, de Jesús en el jardín. Lo que la dolorosa pregunta de Isaac debe haber hecho el corazón de Abraham. ¿Dónde está el cordero? ¿Pueden imaginar lo que Abraham estaba sintiendo en esos momentos? Sí. Pueden básicamente, si leemos la historia, podemos ahí sentir la angustia que sentía. Los gemidos internos de su corazón mientras su alma lloraba por lo que iba a pasar. Él básicamente, me imagino que estaba gritando, Isaac, hijo mío, Isaac, ojalá yo pudiera morir en tu lugar. Pueden sentir que lo que Dios Padre estaba sintiendo en la oscuridad en Getsemaní, cuando dice Jesús, aquí estoy, y el Padre dice, mi hijo, y ahí estaban los dos juntos. Padre mío, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y la única respuesta que el Padre podría darle a Jesús era apuntar a la cruz.
no se podía encontrar un cordero que fuera a la cruz por su hijo. Así que caminaron los dos juntos, Dios Padre y Dios Hijo, juntos hasta el final. En el caso de Isaac hubo un sustituto que murió por él. En el caso de Jesús, nadie podía tomar su lugar. Nadie podía tomar su lugar en esa cruz. Él era el único sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo. Dios proveyó un carnero, aun cuando Isaac había preguntado por un cordero. Pero la respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, la respuesta la da Juan el Bautista en muchos siglos después, cuando dice: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y este verso lo podemos ver en Juan 1, verso 29. Gloria a Dios. Saliendo de la quietud del Jordán de Getsemaní, Jesús con su Padre al lado se enfrenta a la muchedumbre, a los jueces, a los juicios, ante los sacerdotes, ante todos. Jesús se enfrenta al desprecio, a los insultos, a los azotes, a la corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo, tambaleándose bajo el peso de la cruz. Y peor aún, bajo el peso monumental del pecado de todo el mundo sobre sus hombros. Él sigue adelante, mientras el Padre observaba con el corazón destrozado. Monte arriba en el monte Moria, Padre e Hijo estaban juntos camino al Calvario. Una cosa es muy clara: Abraham no podía ofrecer a Isaac sin el consentimiento y la cooperación de Isaac. Isaac, como portador de la leña, entonces aquí nos deja saber que no era un niño chiquitito, ya era un joven. Ya estaba fuerte para poder cargar esta leña. Y siendo ya joven, fuerte, entonces también se puede decir que también era una persona más ágil que Abraham, ¿verdad? Entonces él podía escaparse si él quisiera, él podía irse al saber que lo que iba a pasarle. Él pudo haber tirado la leña y irse corriendo. Pero sin duda alguna, Isaac había decidido obedecer a su papá, a como diera lugar también. Al igual que su padre, Abraham había decidido obedecer a Dios, a como diera lugar. Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte. Él obedeció a como diera lugar. Jesús entregó su vida por su propia voluntad. Aleluya. Y nos dice en Juan 10, 17 al 18: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Abraham se preparaba para hacer lo que Dios le había ordenado. Toma ese cuchillo, respira profundamente. Ahí teniendo ya a Isaac encima de la leña, ¿verdad? Agarra su cuchillo, toma un respiro profundo. Y vemos que dice el verso 11: entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios salva a Isaac. A pesar de todas las posibilidades para detenerse, Abraham mantuvo su fe. Él pasó la prueba. Dios se interpuso al saber que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac y proveyó un carnero para el sacrificio. Aleluya. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham y por lo tanto había satisfecho completamente los requerimientos de Dios. Verso 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. El Señor proveerá. Este es otro de los maravillosos nombres de Dios, ¿verdad? Sí. El Señor proveerá, Gloria que a significa Dios. en hebreo
ese nombre no lo puedo decir, pero Jehová Jireh. ande. Aleluya. Este nombre es una combinación de dos grandes atributos de Dios: el Señor verá y el Señor proveerá. Gloria. Debido a la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, y la perfección de su carácter, Dios ve lo que necesitas y tiene el poder para proveerlo. Ya vimos cómo Dios prueba a Abraham. Ahora vamos a ver cómo lo recompensa a Abraham, ¿verdad? Y esto lo vemos en Génesis 22, del 15 al 18. Dice, Dios bendice a Abraham. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Siempre hay un después tras las pruebas de la vida, ¿verdad? Sí, amén. Porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cuando pasas las pruebas con gozo y paz, sin quejarte, sin renegar, más bien glorificando a Dios, Él te bendice. Sí, amén. Abraham recibe muchas bendiciones por su fe obediente. El obedecer a Dios porque quería complacerlo, porque lo amaba. Vale la pena pasar por pruebas si al final podremos escuchar las palabras de satisfecho de nuestro Dios, que nos diga, hiciste bien, hijo mío, o hija mía. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Que como Abraham debemos de confiar que Dios va adelante de nosotros para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Santo, aleluya. Dios puede mandarnos pruebas muy diferentes a las de Abraham, pero nuestra reacción debe ser siempre confiar y obedecer a Dios, porque el Señor que prueba es el Señor que provee. Sí, amén. La historia de Abraham es una prueba de lo que puede hacer un simple hombre por amor a Dios y cómo bendice Dios esa devoción. Aleluya. A Abraham se le pide que sacrificara a su hijo, pero al final no lo tuvo que hacer. Y aun si hubiera tenido que hacerlo, esto solo hubiera implicado una muerte física. Pero cuando llega el momento para que Dios, nuestro Padre Celestial, sacrificara a su propio Hijo, Jesucristo, esto no era simplemente una muerte física, sino una muerte espiritual también. Una muerte que lograría la redención de todos los pecadores del mundo. Aleluya. Cuando la mano de Dios estaba extendida sobre el Calvario, no hubo nadie que diera voces desde el cielo y que dijera, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Sí, Cuando Dios ofrece su sacrificio, la mano que estaba suspendida sobre Cristo cayó, Jesús murió. sí, amén. Pero por medio de esa muerte, Dios salva a todos aquellos que confían en el sacrificio de Jesucristo. Sí, amén. Aleluya. Como habrán visto, la historia de Abraham e Isaac es una historia de fe, Sí. de obediencia. Es el relato histórico que sigue cautivando los corazones de muchas Amén, personas. amén, amén. Es una bella historia de amor de padre por su hijo. Dice el verso 17 al 19 de Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no podía ver cómo Dios cumpliría su promesa, pero por fe, él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él no sabía cómo Dios lo haría, pero sabía que si Dios tenía poder para dar vida y para quitarla, entonces podría resucitar a su hijo Isaac. Aleluya. Y como vimos, Dios proveyó un sacrificio sustituto, así como después proveyó a su propio hijo como un sustituto por nosotros. Santo, aleluya. Abraham demostró su confianza cuando, al ser probado, ofreció a Isaac. Esta fue una prueba severa.
Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Pero en realidad Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo, solo era una prueba para su fe y de su obediencia. Pero Abraham tenía confianza en quien le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Para una persona de poca fe, esto lo hubiera tumbado quizás y quedar sin esperanzas. Pero el fundamento de Abraham tenía una explicación sencilla. Se veía que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirlo.